Buenas tardes, somos el grupo número 7 y le vamos a hablar del examen físico regional. Los integrantes de mi grupo son López Bailón Edwin, López Centeno Justin, Lucas Posligua Jocelyn, Macías Troya Lisset, que es quien les habla, Marcio Zambrano Selena, Mero Ávila Maite, Mero Zambrano Nayeli y Moreira Zambrano Keila. En la articulación del hombro vamos a encontrar la clavícula, que este es un hueso largo que se articula con el acromión en su extremo externo y con el esternón en su parte interna. Dentro de la articulación del hombro vamos a encontrar la articulación escapulohumeral, la articulación acromioclavicular y la articulación esternoclavicular. La articulación escapulohumeral. Esta articulación está dotada de potentes musculotendinosos que desempeñan un papel decisivo en su función y patología. Esta articulación se compone de la cavidad glenoidea y de la cabeza del húmero. En la articulación acromioclavicular, esta la vamos a detectar deslizando el dedo por el borde superior de la clavícula en dirección a su extremo distal. Esta articulación une la extremidad lateral de la clavícula con el borde medial del acromión. Y la articulación esternoclavicular, esta articulación está constituida por la clavícula y el esternón. Entre ambas superficies articulares hay un menisco por lo que su disposición evita el desplazamiento de la extremidad interna de la clavícula hacia adentro. En la exploración clínica del hombro lo vamos a hacer mediante inspección, movilidad y palpación. En la inspección debemos observar que los hombros tengan una simetría tanto al lado izquierdo y derecho. También debemos observar si existen abultamientos. Esto lo vamos a hacer mediante la inspección de la piel por encima de la clavícula. Y también debemos observar que la postura de los hombros. Estos pueden ser caídos, erectos o encorvados. Dentro de la movilidad vamos a encontrar lo que es flexión, aducción, abducción, rotación externa, rotación interna, y los arcos de movilidad siempre van a ser medidos en grados. En la palpación vamos a encontrar cómo debemos de palpar esta articulación del hombro, que esto va a ser mediante la yema de los dedos. Debemos de colocar la yema de los dedos a lo largo de la clavícula, desde adentro hacia afuera, y deberemos de comprobar si es que el paciente presenta algún dolor o molestias, o a su vez de presentar alguna deformidad. Ya, la articulación del codo. Las articulaciones húmero-cubital, húmero-radial y radio-cubital superior forman la articulación del codo, en la que se encuentran formaciones óseas tales como la extremidad inferior del húmero, la extremidad superior del cúbito y extremidad superior del radio. En la extremidad inferior del húmero se destacan dos eminencias laterales, el epicóndilo en el lado externo y la epitroclea en el lado interno. Entre ambas se encuentra la superficie articular conformada por el cóndilo por fuera y la tróclea por dentro. La parte superior del cúbito se articula con la tróclea humeral, donde existe una gran cavidad articular conocida como la cavidad sigmoidea mayor. Está limitada por atrás por una gran apófisis que es el olecrano, y por debajo y por delante con la apófisis coronoides. La cavidad sigmoidea menor en la cara externa se articula con la cápsula radial. En la cara superior del radio hay una depresión o cavidad glenoidea que se adapta al cóndilo humeral. Las formaciones musculotendinosas de la articulación del codo están constituidas por el bíceps, cuyo tendón se inserta en el radio, y por el braquial anterior, que se inserta en el cúbito. En la parte posterior de la articulación no hay casi músculos, palpándose los relieves óseos, y la bolsa serosa más importante que encontramos en esta articulación del codo es la bursa olecraniana. Ya, la exploración clínica. En la exploración clínica encontramos lo que es la inspección, movilidad, palpación y la exploración de la fuerza muscular. En lo que es la inspección, el codo normalmente presenta cierto grado de abducción y forma un ángulo abierto hacia afuera de unos 170 grados. Y debemos inspeccionar la existencia o no de cualquier deformidad en la zona del codo. En lo que es la movilidad existen dos grupos de movimientos: la flexión-extensión, pronación-supinación. En la flexión, el antebrazo con el brazo forma un ángulo de 30 grados,
En la extensión extrema, el brazo y el antebrazo forman un ángulo de 180 grados. En los movimientos de pronosupinación no interviene solamente el codo. La extensión total del movimiento rotatorio alcanza 180 grados. Para la exploración de flexión-extensión, debemos instruirle a la persona que mantenga el brazo estirado mientras dobla el codo de una forma que los dedos permitan tocar el hombro. Y lo opuesto a este movimiento es lo que es la extensión. Y para la exploración, supinación, pronación, hay que pedirle a la persona que extienda el antebrazo o que descanse en una superficie plana, pero con la palma hacia abajo. La supinación ocurre cuando la persona rota el antebrazo de manera que la palma de la mano mire hacia arriba. Y la pronación es cuando rota el antebrazo y la palma de la mano mira hacia abajo. Después de explorar estos movimientos activos, realizaremos los movimientos pasivos de flexión, pronación y supinación, oponiendo en esta ocasión cierta resistencia para ver si hay o no dolor. Y la imposibilidad para extender el codo siempre va a ser anormal. La palpación. En la palpación se practicará a nivel del epicóndilo, del olecranon y en las inserciones de los músculos extensores para ver si hay dolor o no, y para ver si se presenta alguna masa palpable. Aquí se palpa la superficie posterior del codo con el índice y el pulgar, mientras la persona dobla el codo en un ángulo de flexión mayor a 90 grados, mientras que nosotros le vamos a tener el antebrazo con nuestra otra mano. La exploración de la fuerza muscular. Ya, para explorar la fuerza muscular durante la flexión y extensión, debemos pedirle a la persona que repita estos movimientos y aplique su mano sobre la superficie medial y después sobre la dorsal de la muñeca durante la flexión y extensión, respectivamente. Y en cambio, para la exploración de la fuerza muscular en la supinación, hay que aplicar resistencia a la superficie dorsal de la mano de la persona, justamente distal a la muñeca, durante la pronación, hay que aplicar resistencia contra la superficie palmar del dedo pulgar de la persona. Mi nombre es Justin López y yo les voy a hablar de la articulación de la muñeca. Bien, se denomina muñeca al área anatómica que establece la unión entre el antebrazo y la mano. Esta zona anatómica de las extremidades superiores está constituida por las partes metaepifisarias distales de los huesos del brazo, del antebrazo, que viene siendo el radio y el cúbito, y por el conjunto de huesos que forma el carpo. Bien, en el extremo inferior del radio, en la parte por fuera, se puede encontrar el apófisis etiloide y la cavidad sigmoidea por dentro. Esta se encuentra en íntimo contacto con el cúbito, por lo que conforma la articulación radiocubital inferior. También hay que aclarar que el cúbito está separado del carpo por el ligamento triangular. Bien, en referente a los huesos del carpo, se disponen en dos filas transversales, una superior y una inferior. En la superior está compuesta de afuera hacia adentro por los huesos escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme. En la parte inferior está compuesta por el trapecio, trapezoide, hueso grande y el hueso ganchoso. En la muñeca podemos distinguir las siguientes articulaciones, que viene siendo la radiocubital inferior, la radiocarpiana, la mediocarpiana y la carpometacarpiana. Bien, por la importancia que reviste en las enfermedades de la mano, haremos énfasis en el túnel carpiano desde el punto de vista anatómico. Entonces, en el suelo, este presenta el canal carpiano y en el techo está constituido por el ligamento anular anterior del carpo. Entonces, se extiende entre ambos bordes del carpo. Entonces, por este túnel carpiano transitan lo que son los tendones de los músculos flexores superficiales y los profundos de los dedos y del nervio mediano. Entonces, encontramos lo que es la exploración clínica, que consiste en la inspección, en la movilidad, en la palpación y en la evaluación de la fuerza muscular. En la inspección tenemos que agarrar la muñeca de la persona con las dos manos, de manera en que los pulgares estén sobre la superficie dorsal de la muñeca. Aquí nos vamos a encargar de identificar los procesos óseos del radio en el lado del pulgar y en el cúbito
o ulna. En la movilidad, para explorar la flexión o flexión palmar, también conocida, o la extensión o dorsiflexión de la muñeca, tenemos que pedirle al paciente o a la persona con la que le estamos atendiendo que con los dedos extendidos sobre la mano mueva hacia arriba y hacia abajo respectivamente. Luego, para hacer la exploración del movimiento radial de la muñeca, tenemos que pedirle a nuestro paciente que mantenga el codo alineado con la muñeca y que incline esta hacia el lado pulgar. Va a ser una especie de rotación de muñeca. Entonces, para el movimiento cubital con el codo y la muñeca en la misma posición, tenemos que instruir a la persona que incline esta del lado cubital. Ahora tenemos lo que es la palpación. Bueno, palparemos las partes blandas, periarticulares y la interlínea articular. Y con el puño del paciente cerrado envolviendo el pulgar, tendremos que proceder a palmar las articulaciones radiocarpianas con un ligero abultamiento justo distal a la apófisis estiloide del radio. Luego de esto tenemos que seguir con la exploración de los movimientos pasivos de la muñeca, que viene siendo la extensión, la flexión, la lateralización y la rotación. Seguido de esto con la evaluación de la fuerza muscular. En sí, para comprobar la fuerza muscular tenemos que colocar las manos contra la superficie volar del paciente durante la flexión y contra la superficie dorsal durante la extensión. También hay que aplicar resistencia presionando contra el pulgar de la persona para explorar lo que viene siendo la fuerza muscular durante el movimiento radial y en el lado a lo largo del dedo meñique para explorarla durante el movimiento cubital. Además de explorar las estructuras osteomiarticulares de la muñeca, tenemos que aprovechar para explorar los reflejos supinador y el palpar del pulso radial. Mi nombre es Justin López y yo les voy a hablar de la articulación de la muñeca. Bien, se denomina muñeca al área anatómica que establece la unión entre el antebrazo y la mano. Esta zona anatómica de las extremidades superiores está constituida por las partes metaepifisarias distales de los huesos del antebrazo, que viene siendo el radio y el cúbito, y por el conjunto de huesos que forma el carpo. Bien, en el extremo inferior del radio, en la parte por fuera, se puede encontrar el apófisis etiloide y la cavidad sigmoidea por dentro. Esta se encuentra en íntimo contacto con el cúbito, por lo que conforma la articulación radiocubital inferior. También hay que aclarar que el cúbito está separado del carpo por el ligamento triangular. Bien, en referente a los huesos del carpo, se disponen en dos filas transversales, una superior y una inferior. En la superior está compuesta de afuera hacia adentro por los huesos escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme. En la parte inferior está compuesta por el trapecio, trapezoide, hueso grande y el hueso ganchoso. En la muñeca podemos distinguir las siguientes articulaciones, que viene siendo la radiocubital inferior, la radiocarpiana, la mediocarpiana y la carpometacarpiana. Bien, por la importancia que reviste en las enfermedades de la mano, haremos énfasis en el túnel carpiano desde el punto de vista anatómico. Entonces, en el suelo, este presenta el canal carpiano y en el techo está constituido por el ligamento anular anterior del carpo. Entonces, se extiende entre ambos bordes del carpo. Entonces, por este túnel carpiano transitan lo que son los tendones de los músculos flexores superficiales y los profundos de los dedos y del nervio mediano. Entonces, encontramos lo que es la exploración clínica,
que consiste en la inspección, en la movilidad, en la palpación y en la evaluación de la fuerza muscular. En la inspección tenemos que agarrar la muñeca de la persona con las dos manos, de manera en que los pulgares estén sobre la superficie dorsal de la muñeca. Aquí nos vamos a encargar de identificar los procesos óseos del radio en el lado del pulgar y en el cúbito o ulna. En la movilidad, para explorar la flexión o flexión palmar, también conocida, o la extensión o dorsiflexión de la muñeca, tenemos que pedirle al paciente o a la persona con la que le estamos atendiendo que con los dedos extendidos sobre la mano mueva hacia arriba y hacia abajo respectivamente. Luego, para hacer la exploración del movimiento radial de la muñeca, tenemos que pedirle a nuestro paciente que mantenga el codo alineado con la muñeca y que incline esta hacia el lado pulgar. Va a ser una especie de rotación de muñeca. Entonces, para el movimiento cubital con el codo y la muñeca en la misma posición, tenemos que instruir a la persona que incline esta del lado cubital. Ahora tenemos lo que es la palpación. Bueno, palparemos las partes blandas, periarticulares y la interlínea articular. Y con el puño del paciente cerrado envolviendo el pulgar, tendremos que proceder a palmar las articulaciones radiocarpianas con un ligero abultamiento justo distal a la apófisis estiloide del radio. Luego de esto tenemos que seguir con la exploración de los movimientos pasivos de la muñeca, que viene siendo la extensión, la flexión, la lateralización y la rotación. Seguido de esto con la evaluación de la fuerza muscular. En sí, para comprobar la fuerza muscular tenemos que colocar las manos contra la superficie volar del paciente durante la flexión y contra la superficie dorsal durante la extensión. También hay que aplicar resistencia presionando contra el pulgar de la persona para explorar lo que viene siendo la fuerza muscular durante el movimiento radial y en el lado a lo largo del dedo meñique para explorarla durante el movimiento cubital. Además de explorar las estructuras osteomiarticulares de la muñeca, tenemos que aprovechar para explorar los reflejos supinador y el palpar del pulso radial. Primero y voy a hablar acerca de la articulación de la mano y los dedos. La armazón ósea de la mano se compone de los metacarpianos y la de los dedos de las falanges. Los metacarpianos son 5 en total. Estos se articulan proximalmente con los huesos de la segunda fila del carpo y distalmente con la primera falange de los dedos. Son de tipo condilio, con un cóndilo distal y una cavidad glenoidea ampliada por un fibrocartílago proximal. En cada dedo existen dos articulaciones interfalángicas, que sería la interfalángica proximal y la distal, excepto en el dedo pulgar. Los músculos se clasifican en primer lugar en los que mueven el pulgar en la parte externa, constituyendo la eminencia tenar. Aquí encontramos músculos como el flexor corto del pulgar, el oponente del pulgar, el abductor corto del pulgar y el aductor del pulgar. En la parte interna se agrupan los músculos destinados al meñique, formando la eminencia hipotenar, en donde vamos a encontrar músculos como el oponente del dedo meñique, el flexor corto del dedo meñique y el abductor del dedo meñique. También en lo que es la porción central se localizan los músculos lumbricoides e interóseos. En cuanto a lo que es la exploración clínica, vamos a comenzar con la inspección, observando la piel de las manos y los relieves musculoesqueléticos de una y otra mano en forma comparativa para descartar cambios de coloración y la ausencia o no de deformidades, como facciones o tumoraciones. Es importante recalcar que hay que inspeccionar tanto la cara dorsal como la cara palmar de la mano.
La exploración de las estructuras de la mano se va a centrar fundamentalmente en lo que son las articulaciones de los dedos, las cuales son susceptibles a padecer enfermedades que causan deformidades, como por ejemplo la artritis. Con respecto a la movilidad, se va a explorar la flexión y la extensión, la abducción y la aducción de todos los dedos. Y bueno, si nos referimos al dedo pulgar, vamos a utilizar una técnica diferente en cuanto a la abducción y la aducción. También se va a explorar lo que es la oposición del dedo pulgar. Bueno, para explorar lo que es la flexión y extensión de todos los dedos, vamos a pedirle al sujeto que abra y cierre la mano, es decir, que la cierre para hacer puño y que después extienda los dedos. Para explorar lo que es la abducción, le vamos a pedir a la persona que separe los dedos, y para la aducción le vamos a indicar que los vuelva a unir fuertemente uno con el otro. Para explorar lo que es la abducción y la aducción del pulgar, que como ya lo mencioné en un inicio, se va a utilizar una técnica diferente. Le vamos a pedir al sujeto que aleje el pulgar de la mano y que después lo acerque lo más posible a ella. Ya por último, para explorar lo que es la oposición del pulgar, le vamos a pedir al sujeto que toque el pulgar, que toque con su pulgar la punta de cada uno de los dedos de esa misma mano. Después de esto vamos a proceder a realizar lo que es la palpación, en donde vamos a palpar cuidadosamente todas y cada una de las articulaciones de la mano en busca de la existencia de dolor. Podemos empezar con lo que son las articulaciones metacarpofalángicas. Para ello podemos utilizar nuestros pulgares para explorar así cada una de las articulaciones. Luego vamos a explorar lo que es la articulación interfalángica proximal, y para ello vamos a utilizar el dedo índice y el dedo pulgar, explorando lateralmente y de forma dorsal y palmar, así con cada una de las articulaciones. Luego pasamos a lo que es la articulación interfalángica distal, donde igualmente utilizaremos el dedo índice y el dedo pulgar. Para evaluar lo que es la fuerza muscular, bueno, primero vamos a evaluar la fuerza de extensión de los dedos, en donde le vamos a pedir al paciente que cierre su puño, y nosotros vamos a colocar nuestra mano encima del puño del paciente antes de que la mano se extienda. Bueno, también podemos evaluarla colocando nuestros dedos sobre la cara dorsal, sobre la cara palmar de los dedos del paciente que se le dificulte a la hora de cerrar la mano. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Morena Sorzano Kaila y voy a hablar sobre la articulación de la cadera. La articulación de la cadera tiene una importancia peculiar por su situación profunda y su función de apoyo. Esta se encuentra recubierta por gruesos y potentes músculos, que es difícil percibir tumefacciones y deformidades. Por tratarse de una articulación de apoyo, suele ser asiento de procesos degenerativos, como la artrosis. Además, tiene valor semiológico el estudio de la marcha. Los elementos óseos de articulación coxofemoral son la cavidad cotiloidea del coxal de la cabeza, el cuello y el fémur. El cuello del fémur. La cavidad cotiloidea tiene una forma esférica y está rodeada por la ceja cotiloidea, que ocupa todo su contorno a excepción de la escotadura isquiopubiana. La cabeza del fémur se adapta a dicha cavidad. Es redondeada, la que adquiere importancia en el aspecto imagenológico, porque no varía en cualquier posición. La superficie articular presenta solo una pequeña depresión y la fosita del ligamento redondo. El cuello del fémur es una masa ósea irregularmente cilíndrica, que va desde la parte truncada de la cabeza hasta la porción alrededor
hasta la porción vertical, la cual tiene una longitud de 40 milímetros. Por su cara externa y hacia arriba se continúa con el troncante mayor, eminencia ósea palpable. En la parte inferior posterior del cuello se localiza el troncante menor. En lo que respecta a las formaciones musculares, se dice que las formaciones musculares que actúan en los movimientos de las caderas son: tenemos a los flexores, a los extensores, a los abductores y a los aductores. En los flexores tenemos a lo que son las fosas ilíaco, sartorio y recto anterior. En los extensores tenemos al glúteo mayor, fascículos posteriores del glúteo mediano, bíceps rural, semitendinoso y semimembranoso. En los abductores tenemos a los tres glúteos, cuáles son el mayor, el mediano y el menor, y piramidal y extensor de la fascia lata. Los aductores tenemos a el pectíneo, los aductores menor, al mediano y mayor, y el mediano y mayor y el recto interno. En los rotadores tenemos a los internos y externos. En lo que respecta a la exploración clínica tenemos lo que es la inspección. En lo que respecta a la expansión se dice que debido a que la articulación de la cadera es esencial para los movimientos al caminar, hay que explorar la marcha y la estancia durante la inspección general, ya que la cadera puede explorarse con la persona acostada o parada. Las maniobras de movilidad activa son las mismas para ambas posiciones. Sin embargo, la persona necesita una mayor fuerza y equilibrio para poder realizar las maniobras en la posición de pie. En lo que respecta a su movilidad, se dice que en el examen físico de la cadera deben considerarse los siguientes movimientos, como son flexión, extensión, abducción, aducción, rotación por su eje, rotación interna y rotación externa. En la flexión se dice que hay una aproximación del muslo al abdomen y el arco del movimiento es superior a los 120 grados. En lo que respecta a la extensión, se dice que es el movimiento inverso, la cual alcanza los 15 grados. En la abducción es la separación del muslo del cuerpo del eje, como mínimo alcanza los 45 grados. La aducción es el movimiento inverso al anterior. Debe flexionarse ligeramente al muslo y llegar a los 30 grados. La rotación por su eje observamos la punta del pie, que recorre un arco de 90 grados. La rotación interna, aquí el arco de rotación es de unos 30 grados y la externa es de unos 40 grados. En lo que respecta a la palpación, se dice que hay que palpar la articulación de la cadera y estructuras circundantes. Situar la punta de sus dedos sobre los aspectos laterales de la cresta ilíaca, con la palma de sus manos sobre la cadera lateral. El troncante mayor del fémur y la bolsa troncateria no palpable, estas yacen detrás de la superficie de su palma. También se dice que hay que palpar alrededor de este proceso y notar alguna inflamación articular o algún dolor. Palpar el área circundante como los músculos de la cadera, el muslo y los glúteos. En lo que respecta a su evaluación de la fuerza muscular, hay que evaluar la fuerza muscular flexora colocando una mano en la superficie anterior del muslo y pedirle a la persona que repita el movimiento de flexión de la cadera. Explorar la fuerza muscular extensora colocando su mano en la superficie posterior del muslo al repetir este movimiento de extensión de la cadera. Aplicar la resistencia sobre la cara lateral de la pierna durante la abducción y sobre la cara medial. Durante la aducción, para explorar la fuerza muscular, también se puede aplicar la resistencia contra los procesos laterales y medial del tobillo, mientras realiza la abducción y la aducción respectivamente. Gracias. Como articulación de la rodilla. Como articulación de la rodilla tendremos un pequeño recuento anatómico. Bien, la rodilla pertenece a la familia de las diartrosis, que son articulaciones móviles. También la rodilla está constituida por el extremo distal del fémur, el extremo proximal de la tibia y la rótula. Vamos a tener que el extremo proximal de la tibia está formado por la tróclea
superficie que está formada por la polea de concavidad inferior y ligeramente inclinada de delante hacia atrás. El extremo proximal de la tibia está compuesto por dos cavidades glenoideas que se corresponden con los dos condilios femorales. La rótula situada en la región anterior de la rodilla tiene forma triangular con vértice inferior, donde se insertan los ligamentos rotulinarios. La membrana sinovial se extiende desde el borde superior del atrio femoral, se va a dirigir hacia arriba por la cara anterior del fémur, después se refleja hacia abajo, situándose por debajo del cuádriceps. En la siguiente diapositiva tenemos que en la rodilla existen ligamentos que mantienen firme la articulación uniendo el fémur con la tibia. Aquí vamos a tener lo que son los ligamentos anterior al tendón y rotulinario, el ligamento lateral interno y externo, y ligamento posterior, ligamento cruzado y por fuera de la cavidad. Bien. Aquí, como podemos observar, tenemos algunos ligamentos. Podemos observar los ligamentos. Ligamento cruzado anterior, también abreviado como LCA, ligamento colateral, ligamento colateral medial, ligamento cruzado posterior. Acá está el LCA, que es el ligamento colateral anterior, y aquí está el ligamento rotuliano también. Bien. Vamos a lo que es la exploración clínica. Esta es para explorar más fácilmente, para poder llegar a explorar más fácilmente la rodilla, tenemos que tener a una persona sentada con las caderas y las rodillas flexionadas, sin embargo, puede realizarse con el sujeto acostado. Vamos a tener lo que es la inspección. Las rodillas se inspeccionan desde que nosotros examinamos al individuo, le vamos a estar mirando los pies para ver de acuerdo cómo va con las rodillas. Para esto vamos a inspeccionar las rodillas de frente y observamos su alineación, sus habituales relieves y las depresiones, si existen deformidades en el contorno del músculo cuádriceps y si no hay atrofia en esto. Bien, vamos a tener que algo ligero es una rodilla con un ángulo de 175 grados como mínimo. Si este ángulo llega a ser mínimo de 175 grados, se lo va a denominar como valgo patológico. Y si llega a ser mayor a 175 grados, se lo va a denominar como genu valgo patológico. Vamos a ver lo que es la movilidad. Para explorar la flexión, hay que pedirle a las personas que se paren y doblen la rodilla llevando el talón contra los glúteos o muslos también. Si la persona no puede flexionar mucho la pierna, la rodilla. Si la persona está acostada para realizar esta acción de la cadera, la cadera tiene que estar también flexionada. Durante la flexión se debe alcanzar por lo menos 130 grados, que se limita el contacto de la pierna con el muslo, y en la extensión de la pierna se coloca el mismo eje del muslo. Vamos a lo que es la palpación. En la palpación tenemos que se debe realizar para buscar cambios en la temperatura y alteraciones óseas. Esto se va a examinar la rótula y la tuberosidad mayor de la tibia y posteriormente los ligamentos sinoviales. La articulación del tobillo. Es la articulación donde se une el pie y la pierna. El tobillo está conformado por lo que es la tibia, el peroné, el astrágalo y el calcáneo, dividido en dos articulaciones, lo que es la articulación tibio-astragalina y la subastragalina. Estas dos permiten la dorsiflexión, la flexión plantar, inversión y eversión. La articulación tibio-astragalina, conformada por lo que son tres huesos. El peroné es un hueso de la parte inferior de la pierna, largo, par, asimétrico, formado por un cuerpo prismático triangular. La tibia es un hueso largo de forma prisma triangular y también es par. El astrágalo es un hueso corto, duro y denso, conforma parte de lo que es el tarso y que rara vez se fractura. Cuando esto lo hace, suele ser por un traumatismo de alta energía, como accidentes de tráfico o precipitaciones desde una altura importante. El extremo inferior del peroné está situado por fuera de la tibia y constituye lo que son los malleolos externos. El extremo inferior de la tibia se articula con el peroné por su cara externa. Por su cara inferior se adapta a la polea astragalina del peroné. Y la cara interna constituye los que son los malleolos internos. La articulación subastragalina está formada por lo que es el astrágalo,
El calcáneo, que este es llamado también como hueso del talón, es un hueso grande que forma el cimiento para la parte trasera del pie. Se conecta con los huesos del astrágalo y el cuboide. Esta articulación que se encuentra separada por el escafoides, tarsal, cuboides y cuñas por las articulaciones mediotarsianas. El astrágalo está por debajo de los huesos de la pierna y por encima del calcáneo, al cual transmite el peso del cuerpo y consta de 3 partes, lo que es la cabeza, la porción más anterior. Esta se articula con lo que es el escafoide y también está lo que es el cuerpo, que es la porción más posterior, y esta se le dice que es muy voluminosa. El cuello o porción intermedia. La cara superior tiene forma de polea, la tróclea astragalina, que se articula con lo que es la tibia formando la articulación tibio-astragalina. La cara inferior del hueso se articula con el calcáneo y presentan 2 carillas, una anterointerna, que es convexa hacia abajo, y la posterior-externa, que es cóncava hacia abajo. Esta encuentra una serie de estructuras ligamentos y muy potentes, bien adaptadas para soportar lo que es la carga y las fuerzas que reciben durante lo que es la marcha. Ambas articulaciones constituyen las articulaciones subastragalina, que se comporta como una actrodia, siendo sus partes concordantes en posición intermedia y discordante en lo que es la posición extremas. Como casi todas las articulaciones presentan una formación subcaxulo-sinovial, pero en su parte anterior y posterior es bastante laxa, para permitir lo que es el movimiento articular. También presenta un ligamento lateral interno o deltoides y ligamentos laterales externos. En la región del tobillo se deslizan lo que son los tendones de los músculos de la pierna, que actúan como flexores y extensores del pie. Anatomía exploratoria. La región anterior tiene una forma convexa en sentido transversal y cóncava en sentido longitudinal. Si el pie está en flexión dorsal activa, palpamos los tendones de esta región, de afuera a adentro. Encontramos lo que es el extensor común de los dedos, el extensor del dedo gordo y el tibial anterior, que se considera como el más grueso. El malleolo interno se halla más anterior y superior que el externo, una línea horizontal que pasa por 1 centímetro por encima del vértice del malleolo interno, correspondiente a lo que es la interlínea articular tibio-tarsiana. Por detrás de los malleolos se distinguen 2 regiones, lo que es posterior-interna, entre el malleolo interno y el relieve del tendón de Aquiles, y posterior-externa, que se sitúa en este tendón y en el malleolo externo. Son los canales retromaleolares. El canal interno se percibe de los latidos de la arteria tibial posterior. Exploración clínica. El tobillo se explora con la persona sentada o de preferentemente en el decúbito supino para la región anterior y prono para la posterior. En este último decúbito conviene que el pie cuelgue del borde de la mesa o de la cama. Encontramos lo que es la inspección. Aquí podremos observar el contorno de ambos tobillos para destacar una posible inflamación o deformidad. También encontramos lo que es los movimientos o movilidad. Esta articulación es trocleartrosis, por lo que los movimientos casi exclusivos son de flexión y extensión. También está lo que es palpación. Para palpar aquí, establece el tobillo colocando una de las 2 manos detrás del talón. Palpamos que los dedos de la otra mano y aprovechamos para palpar además el pulso tibial a posterior, situado ligeramente debajo o detrás de lo que es el malleolo tibial. Y también encontramos lo que es la evaluación de la fuerza muscular, que aquí evaluamos la resistencia a la dorsiflexión con sus manos sobre la superficie dorsal del pie. La exploración del pie. El examen físico del pie tiene gran importancia, ya que es el órgano de sustentación y su importancia es primordial para la marcha. El pie está constituido por 3 arcos, el arco interno, el arco externo y el arco anterior. En el arco interno, este es el arco más largo y alto de la bóveda. Se extiende entre la cabeza del primer metatarsiano y a los tubérculos posteriores del calcáneo.
Su altura es de 15 a 18 milímetros y está formado por 5 piezas óseas. Lo que es el calcáneo que contacta con el suelo, el astrálago, el escafoides clave de bóveda, primera cuña y el primer metatarsiano. En el arco externo, este es el arco más bajo de la bóveda plantar y el de longitud intermedia. Este se extiende entre la cabeza del quinto metatarsiano a los tubérculos posteriores del calcáneo. Su altura es de 3 a 5 milímetros y está formado por 3 piezas óseas, que es el calcáneo, cuyas tuberosidades son el apoyo posterior del arco, el cuboides y el quinto metatarsiano. El arco transversal, este es de altura intermedia y el más corto de toda la bóveda. Este se extiende entre la cabeza del primer metatarsiano a la cabeza del quinto y su altura es de 9 milímetros y está formado por los 5 metatarsianos. Entre sus articulaciones encontramos la articulación subastralina, la articulación medio-tarsiana, la articulación tarso-metatarsiana, la articulación metatarfalángica y las articulaciones interfalángicas. La articulación subastralina, esta permite que nuestros pies hagan movimientos de pronación y de supinación, además de estabilizar y distribuir las tensiones al dar y apoyar el paso. Las deformidades más frecuentes que existen en el pie son el pie plano y el pie cao. El pie plano consiste en la pérdida de altura de la bóveda plantar normal, lo que provoca un aumento en la superficie de contacto del pie con el suelo. Puede diagnosticarse simplemente observando el pie en el que se comprueba la desaparición del arco interno o mediante huellas plantares. El pie cao, se caracteriza porque la altura de la bóveda plantar es efectiva. Para el adecuado tratamiento de diagnóstico de esta anomalía, se utiliza el estudio de huellas plantares. En la exploración clínica, en la inspección. En la inspección lo que haremos es observar si existen alteraciones que lo apartan de su morfología normal. En ella observamos la integridad de la piel, las condiciones de las uñas, su posición respecto a la línea media y su grado de aducción y abducción. También observaremos si existen lesiones o edemas y deformidades, que un ejemplo sería el hallux valgus o fanete, que es una protuberancia ósea que se forma en las articulaciones de la base del dedo gordo del pie. Se forma cuando el dedo gordo del pie se desplaza hacia el próximo dedo. Los zapatos apretados, la tensión de los pies y la artritis pueden ser causas. Y en los otros dedos puede provocarse lo que es conocido como pies de martillo, que esta es caracterizada por una curvatura anormal en la articulación media. Su tratamiento incluye cambiar los zapatos, colocar almohadillas en los pies y tomar analgésicos. Y su movilidad. Entre su movilidad encontramos dos tipos de movimiento, la inversión y la eversión. En la inversión se compone de supinación, aducción y flexión plantar. En la eversión se compone de pronación, abducción y flexión dorsal. En la palpación, esta se la realiza con el paciente sentado. Lo primero que haremos será ver si la palpación es dolorosa o no. Seguidamente practicaremos los movimientos pasivos. Palpamos y agarramos entre el índice y el dedo pulgar los huesos y las articulaciones metatarsianas. Aprovechamos también para tomar el pulso al pello dorsal.